amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a ver cómo pintar una galaxia. Van a ver que es súper rápido y muy fácil. De verdad es muy fácil. Vamos a utilizar un lienzo. Yo utilicé una tabla pequeña, la pinté de blanco. Y pintura. Yo utilicé pintura negra, roja, azul y blanca. Ustedes pueden utilizar si quieren verde o cualquier otro color. Depende de qué color le quieran dar a su galaxia. Bueno, vamos a comenzar poniendo en la tablita o en su lienzo las gotas de la pintura que ustedes quieran que sean los colores. Es mejor si ponen la pintura negra alrededor para que se vea la galaxia más en el centro. Vamos a comenzar con una esponja. Vamos a ir tocando ligeramente toda la superficie del lienzo para distribuir bien la pintura. No se preocupen, esto en verdad no tiene que ser nada exacto, lo pueden ir haciendo poco a poco. Y vamos a hacer que la pintura roja y azul se mezclen para que nos dé un tono morado. En este caso se puede ver que está muy resaltado, pero no se preocupen si de repente se ve como manchado. Es una galaxia y de cualquier manera podemos resolverlo poniendo un poco de pintura negra. Ustedes solo continúen tocando ligeramente con la esponja y como pueden ver pues vamos haciendo que todo esto tome forma. Deben ir tocando poco a poco la superficie de todo el lienzo para que la pintura se vaya distribuyendo. No se preocupen si en las partes donde está negro, como les dije alrededor, se ve un poco manchado de la pintura que está al centro. No importa, de hecho eso le da a la pintura un estilo pues de cielo. Yo utilicé un poco más de pintura azul y roja porque sentí que se veía un poco oscuro. Agregué un poco de pintura blanca para que se viera como si fueran luces. Depende de cómo ustedes quieran que quede. Ya saben, pueden agregar pintura verde, pintura roja si quieren sola, lo que ustedes quieran. El caso es que pues hagan sus propias pinturas y van a ver que si ustedes se dejan llevar y van haciéndolo como a ustedes les gusta, les va a quedar muy bien. Como pueden ver, podemos ir agregando un poco de pintura negra alrededor y pintura blanca al centro para que se vea muchísimo más el contraste de la luz de la galaxia. Para hacer las estrellas, lo único que necesitan es un cepillo de dientes viejo que ya no utilicen y pintura blanca. Nada más tienen que remojar un poquito el cepillo de dientes y van a tallar el cepillo con su dedo para que pues saque gotitas pequeñas y ya con eso.
Yo en mi pintura creo que lo acerqué muchísimo y las gotitas salieron a lo mejor un poco grandes, pero no importa. Entonces ustedes solo tienen que hacerlo con un cepillo de dientes. Si quieren lo pueden hacer más lejitos y les va a quedar súper bien. Una vez que hayan terminado, yo quise agregar a la pintura unos árboles para que parecieran un bosque. Solo ponen unas rayitas, como están viendo en el video. Yo utilicé un pincel plano que tenía para darle forma a las ramas. Y simplemente en los palitos que hayan pintado le van dando como picotazos y pues van a ir quedando las formas de las ramas. Si ustedes no tienen un pincel delgado o plano, lo que pueden hacer es que a un pincel redondo lo agarran muy bien de la punta de las cerdas y lo aplastan. Eso va a hacer que pues, el pincel se haga un poco plano y con eso mismo pueden agarrar la pintura e ir picando en su pintura. Por último pueden ir dando los detalles que ustedes quieran a su pintura. Si le quieren poner a lo mejor una estrella más grande o pintar la luna, pues será cosa de gustos. Yo decidí dejarla así porque pues así me gustó. Pero recuerden que el arte es diverso y ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Bueno, eso sería todo para el video de hoy y espero que les haya gustado mucho y que les haya sido muy útil. Espero que puedan hacer sus propias pinturas y si las hacen, me gustaría que las compartieran conmigo y con todos. Gracias.